ahí sus Biblias, aunque yo no le voy a decir, lea, hermana fulana, vamos a ver quién lo tiene, no. Pudiéramos hacerlo así, pero yo sé que eso nos robaría bastante tiempo porque estamos en dispositivos que se descargan. Entonces, por lo tanto, yo voy a ir leyendo cada una de las citas bíblicas, pero ustedes la buscan ahí, la marcan, amén, y la registran en sus libretas. Hebreos 6, 18 y 19 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, marquen esa palabra, para asirnos de la esperanza, también esa otra palabra, esperanza, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Quiero que rayen también esa palabra, ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, esa lectura la quise tener, aunque la vamos a analizar más adelante, pero la quise tener como previo fundamento de nuestra introducción en esta noche. En primer lugar, me gustaría que nos vayamos. No sé si se han fijado en la foto de perfil del grupo de Casa de Vida que pusimos iniciando el año, esta imagen de los sinónimos. ¿Cuántos se han fijado de eso? Porque a veces no nos fijamos, tú ves, pero somos poco fijones, pero de que hay sinónimos ahí en nuestro perfil, sinónimos de lo que es reafirmación. Hemos llamado este año año de la reafirmación. Le vamos a pedir al técnico que nos está ayudando con el control, que por favor no se retire de la pantalla. Que por favor no se retire de la pantalla para que escuche o vea cuando tenemos alguna dificultad. Bien, ok, entonces, no sé por qué lo es que yo me quiero ver y no me veo, además de tener la pantalla compartida, claro, pero yo estoy viendo es a Emily, no me veo yo. Yo quiero verme porque no sé si estoy enfocando para la cocina, para el baño, para dónde, ¿eh? Me veo, sí, ustedes me ven, pero yo veo a Emily. Ok, bien. Pero ok, aquí estoy en la pantalla que lo ves que está compartiendo con nosotros y decía que quiero que nos vayamos y hagamos una revisión a la foto que tenemos en nuestro perfil de grupo, que son los sinónimos de la palabra reafirmar. Nosotros entendemos y hemos confirmado, creo que a ninguno nos queda dudas de que este ha sido el deseo de Dios para nosotros en este año 2021. Yo entiendo que si lo hemos entendido como una herramienta dada por Dios para que nosotros nos enfoquemos, para que nosotros nos redireccionemos, entonces debemos tomarlo bien en serio, bastante, tomárnoslo bien a pecho, este llamado a la reafirmación. Y por eso es que hemos sido movidos a trabajar este tema, aunque debería ser todo el año que trabajemos esto. Me van a dar un momentito, déjenme poner algo en lugar.
Padre, cuánta prueba. Esta prueba, y esta prueba. Oh, santo. Bien, ok. Entonces les decía, hermanos, que a la medida que puedan apagar sus, recuerden, no pueden y entonces, pero alguien preguntaba por que les repitiéramos la cita que leímos al principio, es Hebreos 6, 18 y 19, fue que leímos. Lo vamos a tener más adelante, pero quise leerlo para iniciar. Bien, entonces decía que retrocedamos un poco y observemos la foto de perfil que tenemos, esa imagen que tenemos como foto de perfil en el grupo, donde tenemos sinónimos o los sinónimos de la palabra reafirmar. Y decía que si hemos entendido que Dios nos ha llamado este año a tener una redefinición, un reenfoque, que nosotros debemos tomarlo bien en serio, porque no sé si estamos proyectando la diapositiva, porque ahora mismo yo no la tengo. No me cierre el micrófono, Loweski. No me cierre el micrófono, porque eres tú, porque yo no lo estoy tocando. Ok, entonces repito, porque yo no estoy tocando ese micrófono se está apagando por allá solo. Entonces decía que si estamos tomando en serio el asunto de que Dios nos está llamando a una reafirmación, a una redefinición, bendito sea Dios. Nosotros debemos entonces tomarlo en serio, tomarlo a pecho y no perder el tiempo, sino enfocarnos en reafirmar nuestra fe, que es lo que importa en este momento. Bien, entonces hay unos términos, nombres, verbos, que son sinónimos de reafirmar, los cuales nosotros vamos a trabajar uno por uno en estas 10 semanas. Y decía que pudiéramos trabajar este tema todo el año, deberíamos trabajarlo todo el año, dado, oiga bien, dado que el Señor nos ha puesto para que este año sea un año completamente de reafirmar nuestra fe, lo trabajemos completo, entonces no nos enfoquemos en nada más que no sea reafirmarnos. Quizás
a la medida que corre el tiempo podamos seguir haciendo otras cosas y usando otras estrategias que nos complementen el accionar o el enfoque en este tema. Mientras tanto, vamos a ir trabajando cada uno de esos sinónimos y por eso nos hemos ido un poco profundo a cosas, mensajes, vamos a decir, consejos, exhortaciones, enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios para aplaudir, para apoyar, para levantar, para como yo diría, como poner en alto, bien visto este tema, sin que se nos olvide ni un día del año. Amén. Y el primer sinónimo con el que vamos a trabajar, que es con el que vamos a trabajar esta noche, es anclar. Anclar. Vamos a tener algunas definiciones, por ejemplo, anclar, fondear, fijar, asegurar, sujetar, afirmar, anclarse, aferrarse, agarrarse, asirse. Todos esos son sinónimos de lo que es la palabra reafirmar, que es nuestro llamado, repito, para este año 2021. Pero esta noche vamos a trabajar con el primer sinónimo, que es anclar. Quiero que nos vayamos directamente ahí, lo Westy, que nos vayamos directamente a esa parte, anclar, que es, en su definición, no es más que sujetar firmemente una cosa a la otra, mantener con fuerza una idea, opinión o posición. Eso es lo que es anclar, sujetar firmemente una cosa a la otra. Yo, como yo no me veo por ahí al pie de pantalla, yo es a Emily que estoy viendo, yo necesito saber si a mí me ven lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a amarrarle a este pedazo de canela, vamos a amarrarle una soga que tiene este hombre, este soldado. Tengo aquí un soldado que, aunque tiene un arma en su mano, pero imagínese usted que es una cuerda que él tiene en su mano y en la otra punta de la cuerda él sujetó la canela y ala la canela, pero entonces resulta que la canela está sembrada en el piso, de una manera tal que el hombre, este soldadito, no sé si lo ven porque es que yo no me estoy viendo, yo no me estoy proyectando, o sea, no me veo. Este soldadito ala la canela, es una estilla de canela, este es un soldadito, imagínense que en lugar de esta tiene una cuerda que está alando la canela, pero la canela no se despega. Gracias, Silvia. La canela no se despega, sino que él ala y la canela está sembrada. La canela está sembrada en el suelo, en una roca, no sé, está enterrada, está clavada, de tal manera que él está haciendo esfuerzos, pero no puede arrastrar la canela, no puede traerla con él porque ella está fija ahí. Esas son las dos cositas que tuve a mano en este momento, pero creo que me entendieron. Esa es la definición de anclar, sujetar firmemente una cosa a otra. Y otra definición es mantener con fuerza, en base a lo que vamos a estar hablando, mantener con fuerza una idea, opinión o posición. Y quiero que pongamos un ejemplo que no lo voy a modelar porque ahora mismo no tengo a mano esa dimensión, pero es un barco y vamos a definir lo que es el ancla. Vamos a abrirle el panorama al ancla, no a definirla, no, sino a describirla. El ancla es un aparato o una pieza que consta de una caña central en la que es como, vamos a decir, tripartito y tiene en el centro, bueno, voy a volver a usar la canela. Entonces, esta parte central, aquí están las dos astillas de canela, y esta parte central es la caña central, es lo que le da firmeza a ese aparato o a esa pieza. Es una pieza naval que se usa para sujetar los barcos. ¿Oyó bien? Esa es una pieza en marinería que se usa para
sujetar a los barcos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que el barco se quede quieto en el lugar o en el agua, al lugar que llegaron, o necesitan o debe estarse sujeto, estarse quieto. Para eso se utiliza. Y esto lo puede sujetar y mantenerlo ahí quieto donde el capitán lo dejó, sin necesidad de que tengan que amarrarlo allá al muelle, a los palos del muelle, a las columnas o al cemento del muelle, no. El ancla es suficiente para que se mantenga fijo el barco sin estarse en constante movimiento. Entonces consta, decía, de una caña central. En el sentido de lo que nosotros queremos entender esta noche, vamos a poner que la caña central es el Señor Jesucristo, que esa caña central es Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, que Él es la piedra angular. Él es la piedra angular. Y también consta de dos patas, como yo le puse en el ejemplo, de las dos partes sobrantes de esta pieza llamada ancla. Esas dos patas, vamos a llamarle que esos son los fundamentos de los profetas y los apóstoles, que sirven, esas dos patas de las que consta un ancla, sirve para clavarse en el barro. Cuando el barco llega a la orilla, sea lodo en un gran río, o sea rocas en un terreno de orilla rocoso, o sea arena, pero que el ancla llegue profundo y se clave de manera que se quede inmóvil el barco. Esas dos patas le sirven para eso, para fijarse en el terreno, cualquiera que sea el tipo de terreno, sirve para que se sujete al terreno de modo que mantenga inmóvil al barco. Entonces, estas piezas, la caña central y los profetas, están unidas al barco por medio de una soga. Y lo que hemos visto los barcos en el muelle, allí en el muelle, en la avenida del puerto, sabemos que se alcanza a ver, ¿verdad? Que están como sujetos, que parecería que es la soga. Esa es la soga que los está... ¡Wow! Mira esa soga, ¿cómo mantiene ese barco ahí inmóvil? No, las anclas están profundas, como habíamos dicho, en el barro o roca, allá abajo de las aguas. Están profundas, y pero ¿cómo se mantiene unida esa ancla? O sea, ¿cómo tiene la fuerza? ¿Cómo conecta su fuerza, su firmeza para que el barco se mantenga estable y no se mueva de donde lo dejaron, de donde lo parquearon, vamos a llamarle así? Porque lo conecta una soga, hay una soga que lo conecta, y llamemos que esa soga o cadena, puede ser también una gran cadena, vamos a llamarle el Espíritu Santo. Entonces, aquí en esta pieza que es de la navegación de los barcos, vamos a ver aquí al Señor Jesucristo, vamos a ver aquí a los profetas, vamos a ver aquí a los apóstoles y vamos a ver al Espíritu Santo, haciendo el trabajo para que el barco se mantenga a flote. ¿Cuál es el barco? La iglesia, tú y yo somos el barco. ¿En qué aguas navegamos? En las aguas de este mundo. Entonces, teniendo como ancla este conjunto de cosas, teniendo como ancla la caña central, que es Jesucristo, las dos patas, profetas y apóstoles, unidos por una soga, desde el barco hasta el ancla, unido por una soga que es el Espíritu Santo. Recuerde que Él es que revela, el Espíritu Santo es que nos revela día a día el poder de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo, por lo cual hoy tú y yo creemos y creímos sin haberle visto, sin haber andado con Él. Amén. Entonces, esta pieza, según lo material, pesa de 15 a 15,000 kilogramos, dependiendo del tamaño del barco o de la cargamento que lleve. Si el barco es pequeño, pues está dentro de los 15 en adelante kilogramos, pero si es un super barco, una nave de esas grandes, ¿cómo se llama? Los cruceros y esos barcos de carga, los buques de carga, llegaría a un peso de 15,000 kilogramos. Eso es mucho, pero va a depender siempre del tamaño de la embarcación. ¿Por qué? Porque no necesariamente para fijar un barco en un puerto para que esté seguro y quieto,
tiene todas las anclas que ser del mismo peso si el barco es liviano o si el barco es pesado. Siempre, repito, va a depender de la carga que lleve o del peso, la compostura, la estructura de esta embarcación. Eso lo podemos aplicar a nosotros midiendo nuestro nivel de madurez. Mira, el nivel de revelación de la caña central, que es Jesucristo, el nivel de revelación absorbido, extraído del mensaje de los profetas y del mensaje de los apóstoles, revelado, traído por el Espíritu Santo, nunca va a ser a un nivel mayor de la madurez que tú estés alcanzando. Nunca va a haber una revelación que venga. Pastor, si puede hacer eso un poquito más suave, por favor. Nunca va a venir una revelación tan grande, tan profunda a tu vida, de la palabra de los profetas, de la palabra de los apóstoles, del fundamento que ya conocemos, de lo que se nos ha revelado. Va a venir poco a poco. Me van a dar un permiso porque yo me voy a ir a mi habitación, porque aquí estos están muy emocionados y quieren ayudar demasiado. ¿Quién me está entendiendo? Eso va a quedar en la grabación, pero no importa. Entonces, repito, voy a repetirlo. Nunca va a venir a tu vida, a mi vida, un nivel de revelación. Recuerdo, estoy hablando del ancla. A todo ese conjunto de cosas que compone esta pieza llamada ancla, de verdad, hermano, me voy a tener que ir allá adentro. ¿Pueden escucharme? ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? ¿Me escuchan? Tuve que huir porque es que, ¿en serio? Bien, ok, continuamos. No importa, eso va para la grabación, pero eso no importa. Sí, se escucha. Esto no fue grabado en un escenario, esto es en vivo. Entonces, y no quiero desconcentrarme, de verdad que no, porque yo solo sé lo que Dios puso en mi corazón. Ok, entonces, repito, el ancla de la que estamos hablando es el nivel, o más bien la revelación. Y repito, esta ancla está compuesta por 3 piezas que son muy importantes. De hecho, esa es el ancla, la compostura, la unidad de estas 3 piezas. Repito, caña central y las 2 patas es lo que es el ancla. Esos son, lo repito, la caña central, nuestro Señor Jesucristo, las 2 patas, profetas y apóstoles. Unidos al barco, ¿quién es el barco? Tú y yo, iglesia. Las aguas, el mundo. La soga o la cadena que une al barco con el ancla es el Espíritu Santo. Entonces, esa ancla, que es, repito, caña central y patas, apóstoles, profetas y Jesucristo, es el nivel de revelación, es la revelación de Dios traída a los seres humanos por medio de los profetas, por medio de Jesucristo y por medio de los apóstoles. Amén. Entonces, repito, decía, el peso del ancla va a depender del peso de la embarcación. ¿Cuánto pesa el ancla para hundirse en el agua, para afirmarse, sea en roca o en arena, para afirmar y mantener fijo la embarcación? Va a depender del peso y la estructura de la embarcación. Y eso somos nosotros. Va a depender el nivel de esa ancla. Yo quiero
lo estoy repitiendo mucho porque no quiero que nadie se me quede sin entender esto. El nivel de revelación que a tu vida está manifestándose, el nivel de revelación que el Señor va a traer a ti, el nivel de entendimiento que tú tienes que tener. Hay personas que se desesperan, que se entregan al Señor, se convierten, comienzan a servirle al Señor y en sus primeros años, en sus primeros tiempos de la vida cristiana, quieren saberlo todo. Quieren manejarlo todo, profecías del futuro, historia del pasado, la profundidad de la vida del Señor Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, cómo fueron esos milagros. Quieren saber todo, tienen realmente, sí, cuando uno viene al Señor, los primeros tiempos, uno tiene mucha curiosidad y quisiera hacer todas las preguntas juntas y que sean respondidas. Pero vamos a ver más adelante que esta carrera la tenemos que correr con paciencia. Tenemos que correrla con paciencia porque es que el nivel de revelación que va a llegar, que va a ser permitido a tu vida, va a depender del nivel de soporte, del nivel de madurez, el nivel de capacidad, y hablando en términos espirituales, no estamos juzgando el intelecto de nadie. El problema es que esto no se trata del intelecto. No se trata de cuánto leíste y entendiste. No es asunto de leer y entender, es asunto de recibir revelación. Amén. Entonces, esa ancla que fija ese barco en alta mar o a orillas en el puerto es la revelación. Amén. Entonces, mayormente se usa cuando un barco debe permanecer en un sitio. No sé si ven que ahí en la pantalla tenemos sombreado esa palabra. Se usa mayormente cuando un barco debe permanecer en un sitio. Es lo que estoy diciendo. No podemos correr más allá de lo que nos corresponde correr. No podemos correr más allá de lo que es nuestra capacidad de velocidad en la vida cristiana, en los niveles de revelación. Entonces debe mantenerse fijo en un sitio a la espera de entrar al puerto. En esta vida cristiana nosotros tenemos que correr con paciencia esta carrera, puesto los ojos en Jesús, esperando entrar al puerto seguro. ¿Cuál sería? El reino de los cielos, la eternidad con Dios, hasta tener esa manifestación gloriosa. Más adelante vamos a estar viendo un poco de esto. Debemos estar con paciencia y permanecer en el sitio donde el nivel de ancla que se nos ha permitido tener, nos tiene. Si hasta ahí es que el Señor todavía te tiene a ti, no por tu pereza, no, porque yo me siento en un nivel de revelación bajo. Repito, por revelación entiéndase conocimiento, exactitud de lo que es la palabra de Dios, de lo que Dios da a conocer al ser humano. Eso es lo que es revelación. Revelación no es sueño. O sea, ¿qué quiere decir? Que porque usted tenga 10 años en el Evangelio, tiene sueños más profundos que lo que tiene Emily, que nació ayer en el Evangelio. Un ejemplo. No estamos hablando de sueños, nada de eso. Estamos hablando de nivel de conocimiento al que Dios te lleva. A veces que quizás hay personas que oyen este estudio bíblico, oyen un sermón, están presentes en un mensaje, pero no entendieron la profundidad de esa palabra igual como lo entendió otra persona. Esos son los niveles de conocimiento a lo que llamamos revelación. La revelación no es más que la verdad exacta que Dios da a conocer al hombre en su palabra. Por eso hablábamos por medio de los profetas y de los apóstoles. Entonces, vamos a ver también que este barco, a la espera de entrar a un puerto seguro, debe quedarse firme. También puede ser que lo hayan dejado en puerto seguro porque necesitan realizar algún arreglo, alguna corrección. Quizás muchas veces estamos en un nivel de revelación que creemos que es un ancla pesada, ya yo estoy en un nivel pesado de revelación, pero de repente Dios agarra y detiene el barco. De repente Dios agarra y detiene el barco en el puerto porque hay que hacer reparaciones y parecería como que estamos perdiendo el norte, como que estamos perdiendo, como que no me siento en el mismo movimiento, en la misma acción, en la misma chispa que solía estar, en el mismo dinamismo que solía estar, porque muchas veces Dios quiere detener ese barco en ese puerto ahí, que se esté quieto ahí, porque hay algunos
alguna avería que resolver, o porque hay quizás algún descontrol en el desplazamiento, hay algún descontrol en el, ¿cómo le llaman? En la brújula, en lo que guía los barcos, hay algún descontrol, y para no ir a puerto inseguro, para no perder el rumbo, para no llegar a donde no salimos, para llegar a donde sí salimos, entonces hay que detenernos. Hay momentos en nuestra vida cristiana que tenemos que hacer un stop y detenernos y reflexionar qué es lo que este año el Señor nos está llamando a hacer, a reafirmar nuestra fe, a no creer que lo tenemos todo logrado, a no quedarnos como complacidos y acomodados, como que ya lo tenemos todo logrado, como que ya lo conocemos todo, no, hacer un alto, hacer un stop, a detenernos en el puerto, a hacer reparaciones para que nuestra fe sea reafirmada, para que nuestro barco pueda llegar a puerto seguro. Y por eso Él nos está trayendo a esta revelación. Amén. Entonces, vamos a entrar directamente al contexto o al contenido bíblico de lo que estoy explicando, porque solo estoy haciendo una comparación con la vida cristiana y lo que es el manejo o el episodio de un barco cuando es usada el ancla. Estoy haciendo una similitud, una comparación. Pero vamos a lo que es el trasfondo bíblico, a lo que es el contenido bíblico. La esperanza del alma. Vamos a ir ahí. ¿Qué es el ancla? Porque decíamos en la definición que un ancla no es más que sujetar firmemente, o sea, que anclar, la acción de anclar, lo que hace un ancla es sujetar firmemente una cosa a otra. Y en otro contexto, mantener con fuerza una idea, opinión o posición. Eso es lo que es anclar. ¿Qué es lo que hace la revelación de Jesucristo, de los profetas y de los apóstoles? ¿Qué es lo que hace en nosotros por medio del Espíritu Santo? Hacernos mantener firme la fe que nos ha dado. Sin Él es imposible, como dije ahorita, por más que lea, no se trata de mi intelecto, no es lectura, no es entender lo que leí, es que me sea revelado, amén, lo que Dios dijo en su palabra. Y vamos a irnos otra vez al libro de los Hebreos. Quiero que vayan ahí, lean su Biblia, tengan su Biblia ahí, pueden ir leyendo, aunque yo no los escuche, pero es una manera de usted estar estudiando y conocer su Biblia, ojear su Biblia, pasar página para su Biblia y marcar aquí, marcar allá. Eso se llama estudiar la palabra. Olvídese de esos celulares, que eso engaña. Coja su Biblia y dele para acá y para allá y ráyela y táchela. Amén. Hebreos 5:11. Yo voy a leer a partir del versículo 11 y voy a seguir y voy a leer todo el capítulo 6. Ustedes vayan leyendo conmigo. Hebreos 5:11, desde ahí voy a leer. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí está hablando de nivel de revelación, ¿eh? Ahí el escritor a los hebreos lo que está hablando es de nivel de revelación, que unos todavía están en nivel de tomar leche porque siguen siendo bebés todavía, pero que otros ya han alcanzado un nivel de madurez que ya pueden comer, recibir alimentos sólidos. A eso se refiere el nivel de peso que contiene un ancla. Como decíamos ahorita, el nivel de revelación que llega a ti va a depender del nivel de madurez, no de cuánto tiempo tiene que te convertiste, no. Nivel de madurez y años en la iglesia no es lo mismo. Ojo con eso. Hay personas que llegaron ayer y han crecido en madurez más que muchos viejos a los que nos encontraron ahí.
Entonces, ojo con eso. Pero aquí el escritor a los hebreos se está quejando con esta iglesia, se está quejando, haciéndole saber que ya ellos tienen tiempo y se le ha dado conocimiento suficiente como para que ya estén a nivel de revelación más fuerte, de revelación nueva, de que ya estén a un nivel de dominar y manejar y tener profundidad en revelaciones más profundas, valga la redundancia. Sin embargo, todavía estaban preguntando cositas básicas. Por ejemplo, más adelante dice, por tanto, dejando ya en el capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿A qué se refiere con rudimentos de la doctrina de Cristo? Se está refiriendo a lo básico, más adelante da la explicación, a lo básico, a lo que se te enseñó cuando creíste. A lo que se te enseñó. ¿Qué fue lo que creíste cuando viniste al Evangelio? Creíste que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios en la persona de su Hijo se hizo hombre, vino al mundo, que murió, que padeció por nuestros pecados, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que nos dejó la esperanza de volver por nosotros y levantarnos si es que permanecemos fieles. Eso fue lo que creíste al principio cuando te convertiste, eso fue lo que te atrajo a la fe, el sacrificio de Cristo, conocer el sacrificio de Cristo fue lo que te atrajo a ti a la fe. Entonces, aquí el escritor se está quejando de que todavía esa iglesia estaba a ese nivel, de que le volvieran a explicar eso, de que le volvieran, es como que si hubo un tiempo en el que comenzaron a sentirse inseguros. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que es que se dejaron contaminar de otras corrientes, de personas que estaban enseñando lo contrario, de personas que estaban imponiéndole cosas, como cuando pasó también a la iglesia que Pablo corrige a los colosenses, que también se estaban dejando engañar, se estaban dejando arrastrar por corrientes que contradecían o que más bien querían añadirle al sacrificio de Cristo. Entonces, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no que yo voy a abandonar lo que creí al principio, no, sino que no me voy a estancar en eso porque hay más, hay que crecer, hay más conocimiento. Vamos adelante a la perfección, dice el escritor. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. ¿Cómo es que va a ser que todos los días hay que explicarte a ti en qué fue que creíste? ¿Cómo es que va a ser que todos los días que tú todavía no estás claro, que todavía tú no asimilas, todavía tú no entiendes? Wow, la dimensión, la profundidad, como decíamos el domingo, del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Cómo es que todavía tú no puedes entender cuán inmenso fue su sacrificio, su amor, que todavía tengan que volverte a explicar que Dios se hizo hombre, que habitó entre los hombres, que murió, que resucitó al tercer día, que se fue a los cielos y que nos dejó la esperanza de volver por nosotros? Que todavía haya que seguirte explicando eso. A eso se refieren los fundamentos de la doctrina. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Todos los días te vas a convertir. Todos los días vas a volver a hacer un pacto con Cristo para convertirte, porque ahora volviste a creer. Cada día volviste a creer. No. En esa iglesia había mucha gente que estaba cayendo en este proceso de estar todos los días revisando su fe, poniendo en duda lo que creyó y entonces volviendo así, si no, no, ay no, yo no me voy a descarriar, no, yo voy a creer de nuevo, no, yo me voy a quedar ahí todos los días con un sí o un no, un sí o un no. Estaba esa condición en la iglesia y por lo tanto reciben esta corrección. También vamos a echar otra vez el fundamento de la doctrina de bautismos. Ya no te bautizaste, ya no entendiste qué significa el bautismo. Ya fuiste bautizado, como hay personas que, por ejemplo, se sienten, de hecho a nosotros nos ha pasado en Casa de Vida, no todos ustedes tienen que saberlo, ustedes no tienen que saberlo todo, hay cosas que uno maneja y resuelve y ustedes no se dan cuenta. Hay personas a las que hemos tenido que orientar prácticamente comenzando de nuevo porque han creído que porque han estado un tiempo débil, un tiempo medio descuidado, es necesario volverlos a bautizar. Es necesario volverlos a bautizar, ¿no? Pero es que ya no vamos a volver a echar el fundamento acerca de bautismos porque lo creíste una vez y ya sucedió en tu vida, tuviste la experiencia. ¿Cómo que te vamos a estar bautizando cada vez que tú te sientas débil? Cada vez que te sientas que tú no estás en eso, hay que bautizarte de nuevo. Entonces Cristo va a morir todos los días por ti también. Todos los días lo vamos a llevar a la cruz en favor tuyo, porque todavía tú no estás seguro. No, a eso se refiere aquí el escritor. Entonces,
Tampoco vamos a estar otra vez echando el fundamento en la imposición de manos. Recuerdan que al principio, en la antigüedad, la iglesia primitiva, para alguien ejercer un ministerio, para ser autorizado, por ejemplo, para predicar a otros, para ser discípulos, los líderes le imponían las manos, o sea, oraban sobre ellos, ungiéndolos, como una señal de delegarle autoridad. Entonces vamos a estar todos los días en eso, explicándote eso. Todos los días vamos a estar explicándote esto, que si no se te ha dado cobertura, si no se te ha dado autoridad de ejercer algo en el ministerio, no lo hagas porque todavía no se te lo han dado. ¿Mm? Si todavía no se te ha impuesto las manos, si todavía no se te ha delegado autoridad de ser maestro de otros, ¿qué es lo que anda tú enseñando? Si todavía no se te ha dado, hay que volverte a sentar a enseñarte eso otra vez. De que hasta que no se te autoriza, hasta que no se te delega autoridad, tú no puedes ejercer autoridad sobre nadie. Eso es muy importante que lo entendamos, y todos los días no vamos a estar recibiendo la misma clase. Tenemos que pasar de curso, pasar de nivel, que el nivel de revelación determinará, el nivel de madurez en nosotros, el nivel de paciencia, de esperar. Eso es una señal de madurez. Va a determinar el nivel de ancla, el nivel de revelación que vamos a recibir para mantener seguro ese barco. Amén. Entonces, y esto haremos. También vamos a estar fundándonos otra vez en la resurrección de los muertos y en el juicio eterno. ¿No lo creíste una vez? Que los muertos en Cristo resucitaremos y que no estaremos muertos para siempre. ¿Te lo tenemos que volver a enseñar? No, tú lo creíste una vez. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a otro capítulo. No puedes tener en duda todos los días lo que una vez dijiste que sí, que aceptabas. Lo que una vez dijiste que sí, que creíste. No lo pongas en duda, reprende esa malicia. Amén. Entonces dice aquí el escritor, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, no es que vamos a ignorar esos temas, porque ese es el fundamento de la doctrina. O sea que ya yo me voy a ignorar esos temas. Bautismo, imposición de manos, resurrección de muertos, el juicio eterno, el arrepentimiento. O sea que ya, vamos a olvidar de eso. Ya en la iglesia más nunca vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de otros niveles de cosas. No, no es que lo vamos a olvidar, es que no vamos a volver para atrás, instruirnos de nuevo para ver si creemos. No, porque ya decidimos creer. Y eso es lo que nos ha dado fundamento. Amén. Entonces, dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, oyó, usted una vez fue iluminado a tal nivel que gustó del don celestial, wow, del regalo de Dios al hombre, el amor de Jesucristo. Usted gustó, no solo gustó de eso, no, sino que fue partícipe del Espíritu Santo, recibió esa unción, ha sido lleno del Espíritu Santo. Gustó la buena palabra de Dios, ha sido instruido y esa le ha dado vida a usted. Y de los poderes del siglo venidero, de las cosas que nos esperan, como decía Pablo, cosas que ni hombre ha visto ni ha tocado. Y entonces ahora dije que recaen a cada rato, ya ni saben si creían eso o no. Como hemos dicho otras veces, gente que se descarría y habla más mal de Dios como que nunca en su vida ha oído hablar de Dios. Es imposible que ese tipo de persona sea otra vez renovado para arrepentimiento. Oiga bien. Y usted dirá, pastora, entonces quiere decir que los descarriados no tienen esperanza. Por eso es que siempre digo que, y no lo digo yo, es la Biblia que lo dice. A veces, y tenemos que aplicar eso de vez en cuando, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque siempre he dicho que el que echó su fundamento en esa parte que leímos atrás, desde el versículo 1 del 6, toda esa parte que leímos atrás, que es el fundamento de la fe, el que echó sus raíces en ese fundamento no se descarría. Por más débil que se sienta, por más flojo que se sienta, por más distraído que se sienta, no niega a su Señor, no se descarría.
Y la vi, y yo no estoy diciéndolo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Es imposible que el que lo gustó de verdad, el que echó de verdad ese fundamento y de repente decide echarse para atrás y negar esa revelación, negar esos principios, es imposible que vuelva a arrepentirse. Su corazón se endurece. Su corazón se endurece. No es Dios que no quiere, no, es que esa persona se endurece y se le hace imposible arrepentirse. Si es que de verdad estaba fundamentado. Porque aquellos que tuvieron un tiempo en la iglesia, en la chiveriquería de la juventud y de la qué sé yo qué, y de repente se descarriaron y están más impíos que el diablo, la mayoría de las veces no tuvieron ningún fundamento. La mayoría de las veces no llegaron a ningún nivel de revelación y por lo tanto ese barco andaba flojo en el mar. Ese barco no tenía ancla. Nada lo sujetó. ¿Entiende? Entonces, ojo con eso. Eso es muy importante, que aprendamos a distinguir quién estuvo y quién no estuvo de verdad. Entonces, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, mírenlo ahí donde lo estoy diciendo, la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próximo a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, una tierra que fue abonada, que recibió nutriente, que fue a raíz, que fue sembrada correctamente y comienza a dar fruto, se mantiene dando fruto. Es lo que dije ahorita, es imposible que el que de verdad se afianzó y se arraigó en estos principios de la fe cristiana, es imposible que abandone al Señor. Es imposible que niegue su fe. Pero aquella que lo que producen es espino y abrojo, es reprobada. Porque el mismo Señor lo dice, que la que no lleve fruto será cortada y echada al fuego. Amén. Pero en cuanto a ustedes, aquí viene lo bueno, en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, eso le está diciendo el escritor a los hebreos, pero tómelo para usted, véase en este retrato. Estamos persuadidos, o sea, estamos convencidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, o sea, aunque le estamos dando esta corrección, estamos seguros de que tú tienes fundamento. Estamos seguros de que tú sabes que esto no es todo, que ahí no se queda todo en creer, ok, el bautismo y que Cristo vuelve y que los muertos van a resucitar y ya, y tú te vas a conformar con ese nivel de la vida cristiana. No, tú sabes que hay más. Tú sabes que hay más revelación y que a ti te será revelada. Amén. Porque Dios, así es. Vive vidas mediocres, espiritualmente mediocres por eso. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra, el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, es específicamente a la iglesia que el escritor está escribiendo, que era una iglesia muy servicial, que había servido al liderazgo, que había apoyado el liderazgo, al ministerio, y está reconociendo esa buena obra. Pero se escribió a la iglesia primitiva. Así es. A la iglesia perseguida, que era la iglesia original de los hebreos, a los israelitas originales, porque se escribió esa carta en un momento de dificultad y de persecución. Así es. El mejor comentario del Antiguo Testamento es el libro de Hebreos. Amén. El mejor comentario de y sigue diciendo él, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Mírelo ahí. Si de verdad usted está firme, si de verdad usted sabe lo que creyó, usted no se va a descarriar. Usted no va a echar para atrás. Usted es, como dice una de las definiciones que tenemos de anclar, de anclarse, mantener con firmeza una idea, opinión o posición. Usted va a mantener, no importa lo que venga, no importa que las olas en ese mar se pongan a 60,000 pies de altura. No importa que brame el mar, que soplen los vientos y se ponga ennegrecida la tormenta. Usted va a mantener firme su posición, esa fe que ha crecido, la revelación que ha recibido, la va a mantener firme su posición, su convicción. Que ustedes tengan la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Recuerden que ahorita le dije que subrayaran la esperanza aquí en el versículo 18. A fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿se recuerdan la palabra paciencia? Por la fe y la paciencia heredan las promesas.
no nos hagamos perezosos, sino lo que dije ahorita, no te conformes con los primeros conocimientos, tienes que crecer, tienes que avanzar porque hay más. La vida cristiana no es solo lo principal y ya, el fundamento para la fe y ya, no. Hay mucha más revelación que está disponible para ti y para mí, que por medio de los profetas, los apóstoles y el Espíritu Santo recibimos para el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y ahí voy a caer para que todos nos concentremos ahí, la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Usted sabe que la costumbre era que en la antigüedad, para que me crea Emily, por ejemplo, Emily, te voy a llevar el sábado un maíz. Para Emily asegurar que eso era sí o sí, tenía, venga acá Andrea, mire, delante de Andrea, mire, te lo juro, te lo prometo, que el sábado a las 10 estoy allá con ese maíz. Andrea, usted me es testigo. Porque Andrea es una autoridad delante de mí, es un líder muy respetado y Emily va a creer en mi palabra porque fue delante de Andrea. Estoy comprometiendo el testimonio de Andrea. Pues Dios, como no había otro mayor que él, como no existe otra autoridad mayor que él, juró por sí mismo que bendeciría a Abraham. Le juró esa promesa que le dio a Abraham, tuvo que jurar por sí mismo porque no había una autoridad mayor a él, para que Abraham sepa y entienda cuán certera, cuán firme sería esa promesa que le estaba dando. ¿Cuál era la promesa? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa promesa, y recuerde, y de ahí nos vamos a pasar ahora a otra lectura. Recuerde que esa promesa fue a Abraham y a su descendencia. Y más adelante vamos a definir un poco la amplitud de la descendencia de Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, aquí está la palabra otra vez. Desde el principio el Señor nos la está diciendo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Lo que venimos diciendo desde el principio. No te desesperes. Si tú apenas llegaste, si apenas estás conociendo los primeros rudimentos de la fe, del arrepentimiento, del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, esos principios, esos fundamentos primeros de la fe, si todavía tú estás en ese nivel, no te acelere a querer tener otros niveles de revelación, porque fácilmente tu ancla va a estar falsa. O más bien, creyendo tú que tienes una gran ancla que está bien firme abajo, profundo en las aguas, en esa roca ahí, firme, ya tú te crees ser maestro, porque una cosa es los que ya están en nivel de ser maestros, los que ya están en nivel de tener otro, valga la redundancia, otro nivel de revelación, se queden en los primeros principios. Y otra cosa es que los que todavía están en los primeros pasos ya quieran ser maestros. Son dos extremos muy diferentes a los que debemos corregirnos. Todos debemos correr con paciencia esta carrera. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ya lo expliqué. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, la que no falla la promesa de su consejo, interpuso juramento, y no teniendo otro mayor que él, pues juró por sí mismo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, su palabra y el juramento por sí mismo, dos cosas inmutables en las que Dios no va a mentir, nosotros tengamos un fortísimo consuelo, o sea, tengamos un fuertísimo consuelo, o yo, si estamos siendo llamados a tener paciencia, pues debemos tener un fuerte consuelo, porque no es fácil a veces uno se quiere desesperar de saber que tiene tantas promesas a las que a veces no ve que se cumple, a las que a veces ve que pasa el tiempo y como que si no va a llegar, como que si fue un cuento que me hicieron, como que en la iglesia lo que me están echando cuentos, como que veo que hay cosas que no se llevan a cabo, que no se materializan en mi vida. Entonces, para poder tener esta paciencia y esperar hasta el final el cumplimiento de la promesa o de las promesas, yo debo tener un fortísimo consuelo.
un fuerte consuelo en el juramento que Dios hizo a Abraham, que Dios es fiel a su promesa, y si Abraham, si hubo confirmación, si hubo cumplimiento de lo prometido en Abraham y su descendencia, todavía queda descendencia de Abraham. No olvidemos que todavía queda descendencia de Abraham, que somos tú y yo, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que por dos cosas inmutables, ya dije, el juramento y su promesa, su palabra, que son dos cosas que no cambian, que no fallan. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que tenemos acudido, lo que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos, oiga bien, asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Por eso comencé diciendo que esta es la esperanza del alma, el ancla del alma, la seguridad del alma, el agarre del alma, la firmeza del alma, es la promesa que Dios nos ha dado y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque en ese contexto estaba hablando del poder del sacerdocio de Jesucristo, amén, que nos llevó a nosotros a nuevos niveles de revelación. Por eso dice ahí al final que penetra hasta dentro del velo, que nos lleva a un nivel de revelación que no todos tuvieron, pero que por el sacrificio de Cristo, por el sacerdocio de Cristo, tenemos acceso a lo que hay detrás del velo. Amén. A la promesa misma, al juramento mismo de Dios en persona. Amén. Entonces es bueno que entendamos esto. Entonces vamos a ver también Hebreos 9, pásese ahí a Hebreos 9, 12 al 14. Leo, Hebreo 9, 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos, o sea, Jesús hizo su sacrificio no con sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Por eso es que dice que penetra hasta el velo, decía en los versículos de ahorita, en el capítulo 6. Entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa es parte de la promesa. Es que tú y yo éramos enemigos de Dios. Después de la caída del pecado entró por medio de Adán, en el hombre, en el ser humano. Tú y yo, como seres humanos, estábamos enemistados con Dios. ¿Cómo va a ser? Pero yo creía en Dios antes de convertirme. Tú creías en Dios, pero espiritualmente había una división entre tú y Dios, que hasta que no reconocieras a Jesucristo, esa división no se iba a quitar. Por más que tú dijeras que crees en Dios y que crees en Dios, como le decimos a los que no se han convertido al Señor. Por más que diga yo creo en Dios, necesitas reconocer a Jesucristo, porque es el único que quita el velo, es el único que quita la división que hay entre el ser humano y Dios. Obteniendo eterna redención. Esa redención nos redimió de esa amistad y nos amistó con Dios el Padre. Entonces, porque si la sangre de los toros, o sea, de esos becerros, de esos animales que hacían con el sacrificio, y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, o sea, si esos símbolos, si ese ritual de antes purificaba, si era usado para purificar, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Si aquella sangre de aquellos animales, tenían que ofrecerse sin defecto como una representación, una simbología de lo que iba a venir, de lo que era Jesucristo, perfecto, sin mancha. Pero como quiera, eran seres creados, eran animales, seres creados, ofreciéndose como sacrificio santo al Creador. Si aquello era símbolo y funcionaba como purificador, cuánto más la sangre santa, pura, sin contaminación, del unigénito Hijo de Dios, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. ¿Cuánto más no podrá limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir a Dios? Entonces, aquí es que quiero devolverme al contexto que acabamos de analizar. No puedes estarte convirtiendo todos los domingos. Tú no puedes estar descarriado toda la semana y venirte a reconciliar todos los domingos.
Toda la semana eres impío, descarriado, y el domingo te vas a reconciliar, a arrepentirte nuevamente de obras muertas. ¿O es que no crees que la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, te limpió tu conciencia de obras muertas? Que esa conciencia que el diablo te está queriendo manchar y ensuciar y decirte que tú no mereces, que tú eres un sucio, que tú eres un pecador, que tú sigues sucio, que tú no te has arrepentido bien, que todavía te quedan muchas manchas, que tú no crees, no te atreves a creer que el poder de esa sangre santa puede limpiarte esa conciencia de todas esas manchas sucias. Ese es un nuevo nivel de revelación. Cuando comenzaste, creíste que Jesucristo se dio y que su sangre limpia de todo pecado. Aceptaste eso como bueno y válido, lo convertiste y te convertiste y lo hiciste Señor de tu vida. Pero ahora vas entrando a un nuevo nivel de revelación en el que no solo entiende que su sangre te limpia de pecado, no, sino que su sacrificio eterno limpia tu conciencia de obras, de recuerdos de obras muertas. Que su sacrificio no va a todos los domingos a ponerse en la cruz, él como cordero en tu favor. Todos los domingos no va a meterse a la cruz y a dejarse clavar clavos por ti. Tienes que haberlo creído de una vez y para siempre. No puedes permitir que las dudas arranquen el ancla del puerto seguro. No puedes permitir que las dudas te quiten a ti la revelación de los profetas, la revelación de los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, la revelación de Jesucristo que aceptaste, en la que ha ido creciendo. No puedes permitir que se arranque eso y que ese barco ande tambaleando en alta mar. Quédate quieto, quédate sujeto a la revelación que se te ha dado. Al ancla, mantén firme tu idea, tu posición, lo que creíste, tu convicción. Amén. Entonces, así que por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna. Quiero que nos vayamos ahora al versículo 24. O sea, por hacerse mediador de un nuevo pacto, cuando habla del viejo pacto, está hablando del pacto de la ley. Ya le expliqué cómo hacían los sacrificios para purificar de los pecados. Pero Jesucristo ahora es el mediador, es el cordero, el sacrificio de un nuevo pacto en el que ahora Él hace contigo y Dios amistad. O sea, Él se pone en el medio entre Dios y yo y nos une otra vez. Amén. Él es el mediador del nuevo pacto. Por medio de ese trabajo de Jesucristo, nosotros lo que hemos sido llamados, recibiremos la promesa de la herencia eterna. El versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, no fue en el tabernáculo con telas y maderas que hizo Moisés en el desierto, más adelante el templo de Salomón. No fue en ese santuario que Cristo entró de una vez y por todas, sino en el mismísimo cielo. Fue al mismísimo trono del Padre que Él entró con su propia sangre para presentarse por ti y por mí en favor nuestro, delante del mismísimo trono del Padre. Amén. Fue ahí que entró. O sea que fue un sacrificio eterno, no se trata de una sombra como era el ritual del antiguo pacto, que era una sombra de lo verdadero que había de venir, que era Jesucristo y su trabajo, su misión sacerdotal. Amén. Entonces, leemos también en el capítulo 10, seguimos en Hebreo, el capítulo 10, versículos 19 al 25. Y leo la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Oiga bien, en plena certidumbre de fe, sin dudar, sin andar que ahora con tanta cosa que suenan, tantas cosas que se están diciendo, por ahí están diciendo que si la Biblia, diga que la mentira, la falsedad de la Biblia, la falsa Biblia. Mire, si usted se lleva de YouTube ahora mismo,
Si usted se lleva de todo lo que están dando en YouTube, cree que la falsa Biblia, cree que la segunda Biblia, cree que la Biblia oculta, cree que los secretos, mire, usted, si su ancla, si el nivel de revelación que Dios lo ha querido traer a usted y usted se ha empeñado en quedarse siendo niño y no crecer a niveles de revelación más profundo, su ancla no está firme y su barco anda tambaleándose, que cualquier vientecito sopla y mueve ese barco a alta mar, sin rumbo, sin saber a dónde va. No importa lo que suene por ahí, si esa ancla agarró roca ahí abajo, si esa ancla no quiero decir la otra palabra que viene para el próximo jueves, no la voy a mencionar. Si esa ancla encontró profundidad y está clavada ahí abajo, no importa qué tan fuerte se vuelva la tempestad, ese barco se quedará en puerto. Amén. Así que tengamos eso en cuenta, acerquémonos con corazón sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué decía ahorita allá arriba? Que el mediador del nuevo pacto allá arriba decía, por la sangre, cuánto más la sangre de Cristo no nos limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta. Entonces aquí dice, purificados los corazones de mala conciencia, con mi propia fuerza. Yo voy a limpiar mi corazón y no voy a tener mala conciencia. O sea, mi corazón no me está engañando, mi conciencia está limpia. Con mi propia fuerza, porque me haya portado mal. No, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, dice el 23, mantengamos firmes sin fluctuar el barco que va sin rumbo fijo. Ya sube, ya baja, ya se quiere hundir, ya se levanta. Mantengámonos firmes sin fluctuar, sin fluctuar. ¿Cómo está, hermana Areli? Ay, hermana, yo estoy ahí con tanta prueba, mire, esto es para guapo, esto no es fácil. No se precie así, no se precie así, muestre seguridad en su convicción, muestre seguridad en su posición, en lo que dice su boca. Recuerde que el mismo Jesús dijo que los malos pensamientos y los malos deseos del corazón que salen de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted habla así es porque usted está inseguro, es porque usted es un barco que va a la deriva. Usted anda fluctuante, usted no sabe si lo que creyó funciona. ¿Sí? Hay gente así, que como que no es tan seguro que si lo que creyó funciona. Pues yo sí creo que lo que yo creí funciona y siempre he dicho que aunque Jehová me mate, en él seguiré esperando. Como dijo Job, aunque él me matare, en él seguiré esperando, porque yo estoy segura que yo decidí creer que es verdadero y que es fiel. Amén. Entonces, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es ¿quién? El que prometió. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque este es un camino de muchos, esto no es tuyo solo, esto no es tuyo solo, esto es de uno al otro, y la función tuya hace que el otro crezca, y la función del otro hace que tú crezcas. Estimulémonos unos al otro, amén. Entonces, no dejando de congregarnos, esas son ya como últimas recomendaciones, como estrategias para mantener el ancla firme. Son como estrategia para mantener un nivel de revelación firme sin fluctuar, considerarnos unos a los otros para estimularnos a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí no vamos a volver atrás, donde hay personas que creen que ya llegaron a un nivel de conocimiento que no necesitan tanto oír tanto mensaje, ni tanto estudio bíblico, ni participar en tanto tiempo de oración, porque es que ya ellos llegaron a un nivel de maestría, ya hicieron un PhD ya, tienen un PhD, son doctores, ya son maestros ya. No importa el nivel al que creamos que hayamos llegado, el peso, la consistencia que tenga nuestra ancla, el nivel de revelación en el que estemos, no importa, no dejemos de congregarnos.
como muchos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos están viendo que se acerca el día? El máximo día del cumplimiento final de la promesa. ¿Cuántos lo están viendo? Usted lo está viendo, yo lo estoy viendo, que el día se acerca, que hay señales que me indican que el día se acerca. Entonces, ¿cómo voy a estar dejando de congregarme? Porque la manera de estimularnos los unos a los otros es congregándome. Esa es la manera. Entonces, fíjese, usted no se fija que una de las estrategias de los últimos tiempos es acomodar lugar, desbaratarnos el congregarnos. Usted no se está dando cuenta que una de las estrategias de los últimos tiempos de la corriente, no sé si del infierno o de quién, es que dejemos de congregarnos, porque el mundo espiritual de la tiniebla sabe que en congregarse hay poder, que en la juntilla de los creyentes, que en el aglomerado, en la congregación de los santos y de los que profesan la misma fe, de los que tienen la misma convicción, de aquellos que tienen la misma certeza, la misma firmeza, hay poder en eso. Que cuando todos esos pensamientos se juntan, que cuando toda esa fe se junta y se vuelve una sola columna, una sola viga, destruye cualquier cosa. El nivel de revelación tuyo, el mío, el de Emily, el de Loweski, el de Areli, el de Andrea, cuando todos esos niveles, el que ella creció, al que yo crecí, al que llegó Edward, cuando eso se junta, se hace un ancla pesada, fuerte, que cuando encuentras roca por ahí para abajo, no hay marea, no hay tormenta que mueva ese barco. Y esa es una de las estrategias del diablo, que nos reste fuerza, el dejar de congregarnos, el juntar nuestra fe, el unir nuestras fuerzas, nuestras convicciones, nuestras expresiones, nuestras declaraciones, nuestros anuncios de la maravilla del Señor, que dejemos de juntarlos para que esa fuerza dispersa no mantenga a flote el barco. Una fuerza dispersa, anclitas por allí, anclitas por allá. La revelación que ha recibido Loweski, con la que recibió María Virginia, el chin que si acaso recibió Carlos, el poquitico que tiene Araceli, todo eso disperso por allá, ¿va a mantener fijo un barco en puerto? Esas paticas todo débiles, todo el chin mío, el chin de Yulesi, el chin de Ani, ¿usted cree que eso va a ser? No, cuando todos esos niveles de revelación se juntan, forman un ancla de un peso tal que no hay marea, no hay tormenta que haga desequilibrar ese barco. Así que ojo con eso, iglesia, ojo con eso. Ganémosle esta batalla a este nuevo sistema. Yo insisto en eso. Bien, y continúo porque si no me quedo ahí. Entonces, uno de los puntos más gloriosos de la promesa de bendición, me voy a devolver un poquito, que le fue dada a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, más atrás también dice, y lo leímos, que la promesa fue: de cierto te bendeciré, en el capítulo 6, 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. Puntos de la promesa: en ti también, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te bendeciré y a tu descendencia después de ti. Todo eso son puntos claves de esa declaración de promesa que Dios le hizo a Abraham. Y quiero que nos vayamos a confirmar esto en Génesis 22, 16, 17. Génesis 22, 16, 17, leemos. Voy a leer desde el 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿qué cosa? El intento o la entrega de Isaac. ¿Se recuerdan? Que de repente ya Abraham se decidió y iba a ejercer el sacrificio, y Jehová mismo fue que lo tuvo que detener, porque su nivel de obediencia fue tal
que entregó a Isaac emocionalmente. Entonces dijo Jehová, por mí mismo he jurado diciendo que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Aquí comienza la promesa. De cierto te bendeciré, o más bien se la está rectificando, porque antes del nacimiento de Isaac se lo había dicho también. Amén. Pero aquí se le está rectificando. Isaac volvió a nacer. Realmente ese día es un renacimiento de Isaac. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Tú te creíste eso, iglesia? ¿Acaso alguien de lo que está aquí en esta noche personalmente se creyó eso? Ah, no, es que eso fue para Isaac, para la descendencia de Abraham. De ahí viene Isaac, Jacob, los hijos de Jacob. Eso no, ahora vamos a confirmar que no fue para ellos solo. Ahora vamos a confirmar que nosotros nos toque esa herencia también. Que si la iban a partir por pedacito y a darle a cada quien su pedazo, a mí hay que darme el mío. A mí hay que darme el mío porque a mí me entregaron los papeles de adoptada. A mí me entregaron los papeles de adoptada. Tengo el apellido, hija de Abraham. Tengo el apellido de la fe. Él es el padre de la fe. Mi apellido es Fe. No sé si se dieron cuenta que en mi Facebook yo soy Fe. Yo primero firmo Fe y después Pérez. Porque yo pertenezco a Abraham y después a mi esposo. O sea, a la fe de Abraham, no a Abraham como persona. Amén. A mí me dieron los papeles, a mí me adoptaron y por lo tanto, si van a repartir la herencia en pedacitos, a mí me toca mi pedazo. ¿Habrá alguien aquí que se creerá heredero? ¿Habrá alguien aquí en esta reunión que entiende que le toque esa promesa? Que lo bendecirá de tal modo que poseerás las puertas de tus enemigos. Que aquello que te hacen la guerra, la vida imposible, algún día sus esfuerzos serán para beneficiarte a ti. Algún día todos sus esfuerzos y todo el lujo que quisieron hacerte y toda la, como dicen, petrayale los ojos, para que se le trayen los ojos, eso será para ti algún día. Gloria a Dios. Y dice el 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Aquí que está la clave, porque yo soy heredera, pero igual me puedo convertir en un hijo pródigo. Igual me puedo llevar mi pedazo y echarlo a perder por ahí y ya no me toca nada. Igual pude perder el tiempo aquí en esta vida, en esta carrera de fe y no aprovechar, ni disfrutar, ni saber manejar mi bendición, mi herencia y convertirme en un hijo pródigo comiendo algarroba con los cerdos. Entonces, la clave está en la obediencia. Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entonces vamos a confirmar que tú eres adoptado y que a ti te toca un pedazo, que esa herencia también es para ti, porque es para su descendencia y a mí me hicieron descendiente. Gálatas 3:29. Busque ahí Gálatas 3:29. Dice, y si ustedes son de Cristo, bueno, como yo no tengo una computadora, no puedo verlos a todos, pero levanten su mano para que ustedes mismos se vean ahí. Es un compromiso, además eso va a quedar grabado. Ahí no sé si van a grabar las imágenes, no sé si solo es audio. Si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, oye, y herederos según la promesa. Si ustedes son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Yo. Si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Amén. Ahí está confirmado. El sacrificio de Cristo, o sea, el hecho de que por el sacrificio de Cristo, además de ser perdonados, que ya eso lo aprendimos en los primeros rudimentos, en el primer fundamento de nuestra fe, aprendimos que por su sangre, por su sacrificio son perdonados nuestros pecados. Además de perdonar nuestros pecados, se nos dio parte con la herencia. Se nos dio parte en la herencia eterna de bendición.
se nos dio entrada al lugar santísimo, al trono mismo del Padre. Seremos, otra parte de esta promesa es que seremos resucitados de igual manera que Cristo resucitó de los muertos. Quiero que nos vayamos a Efesios 2:6. Efesios 2:6. Estoy solamente puntualizando algunas partecitas de lo que abarca la promesa que trajo Cristo para nosotros, o sea, de la promesa que en Cristo se nos da como cumplimiento. Son muchos puntos, son muchas bendiciones, son muchos regalitos, son muchas oportunidades, muchos privilegios que en Cristo se nos entregó a nosotros. No es solo de que, no, tú que lo y espiritualmente ya estoy resucitado con Cristo. Delante del Padre, Cristo y yo estamos ahí en su presencia. Porque vamos a leerlo, Efesios 2:6. Y lo quiero leer desde el 4 para que lo entendamos mejor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia, ¿verdad? Que somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Usted oyó? De esos pecados, de esa vida pecaminosa que le separaba de Dios, usted fue resucitado el mismo día que Cristo resucitó. ¿Cómo, pastora? Pero yo no había nacido, yo no me había convertido. Sí, porque Cristo no iba a estar resucitando todos los días cada vez que nazca una persona en el mundo. 2000 y pico de años después nací yo, pero ya Él resucitó por mí. O sea, el día que Él resucitó, yo resucité con Él delante del Padre. Yo no había nacido, pero Él no podía venir otra vez. El 3 de diciembre del 70, Él no podía venir otra vez a morir y resucitar porque nací yo. No, Él lo hizo de una vez y por siempre. Y ese día resucité yo también, aunque no había nacido. Ahora bien, ¿cuándo se materializa eso en mí? ¿Cuándo comienza a verse, a cumplirse eso en mí? El día que yo recibí al Señor. El día que yo decidí aceptar y creer a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, ese día, entonces es como que se pasó lista en el cielo y yo dije, presente, aquí estoy. Porque delante del Padre estamos resucitados junto con Cristo. Ahora bien, eso no se hace manifiesto para todo el mundo hasta que no aceptan el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, pero ese acto fue hecho para todo el mundo. Y es válido para todos los días se convierte 3 personas, pues esas 3 personas ya están delante del Padre resucitadas con Cristo. Amén. Entonces, y nos sentó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, eso es muy importante que entendamos que eso es parte de la promesa. ¿Usted cree que los padecimientos, como dice el apóstol Pablo, de esta vida, se comparan en algo a esto? Es que si entendemos bien que lo que dice la palabra, porque es que no hay que explicarlo tanto, es que si ya yo lo creí, lo creí. Si la palabra me ha enseñado a mí, me ha revelado a mí que los impíos, los incrédulos que no han creído, están condenados para siempre. Que al morir tienen perdición eterna y que ya no hay más oportunidad de tener paz por la eternidad. Que vivirán eternamente en tormento y en aflicción, en condenación, separados de Dios, pero que a mí me libraron de eso por haber aceptado a Jesucristo, que a mí por el sacrificio de Cristo me libraron de eso y que aunque este cuerpo se muera, tengo la esperanza de que resucitaré y seré transformada y estaré para siempre en paz con Él. Si yo creí eso, a mí no hay que volverme a explicar. No tienen que estarme explicando más eso porque yo lo creí, eso lo di yo por bueno y válido. Amén. Y aunque sufra, aunque me enferme, aunque padezca en esta vida, tengo la esperanza de que yo seré resucitada. Porque espiritualmente estoy resucitada delante del Padre junto con Cristo, pero físicamente también seré resucitada después de la muerte. Amén. Tendremos vida eterna en paz con Dios. Entonces, eso es parte también de la promesa que se nos ha dado. Quiero que nos vayamos a 1 Corintios 15, 51, y ya estoy concluyendo. 1 Corintios 15, 51 y 52.
Amén. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, cuando sea el final de los tiempos, si todos se murieron, pues entonces todos se murieron, el mundo ya no existe, ya no hay seres humanos sobre el mundo, sobre la tierra, no. Cuando llegue el final de los tiempos, cuando llegue el día del Señor, la manifestación del día del Señor, no todos vamos a estar en las tumbas. No todos vamos a estar en las tumbas. Mucha gente, una gran cantidad de gente va a estar viva sobre la tierra todavía. Unos cuantos estaremos quizá en las tumbas, otros quizás estaremos vivos todavía. Por eso el apóstol Pablo lo hace saber. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es el misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Estemos vivos o estemos enterrados, todos seremos transformados. Amén. Dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros transformados. Lo que estemos vivos y lo que hayamos muerto. También se lo dice a los tesalonicenses. Lo que hayamos quedado, lo que estén muertos juntamente, nos levantaremos en el aire para recibir al Señor en el aire. Dice aquí que al toque de la final trompeta seremos resucitados, seremos transformados. Ojo con eso, por eso que yo siempre insisto, la gente que se enfoca más en el cuerpo, en la santidad del cuerpo, en la santidad del lente, ¿no? Que no compre el lente dorado porque eso es muy escandaloso, porque eso no es santo, eso no se ve santo. Un lente dorado para simular como que anda con mucho oro y ese reloj amarillo que parece oro, y hay mucha gente que se dedican a estar juzgando eso. Por eso que leíamos ahorita en los hebreos, déjate de estar en los primeros rudimentos, que si no cante, que si canta duro, que si, por ejemplo, hay una canción que en estos días yo me estaba acordando de ella, de los años 90, que cantaba 95 Norte, y es, oiga, porque dicen que así nomás es que a Dios se puede alabar, y dicen ellos, los de 95 Norte, falso es ese evangelio, a mí no me mortifique, déjame decirlo así, por eso vengo a decirte, a todo el que venga con eso, ese coro no va. Que si no es así, que adora suave, con mucho respeto, con mucha reverencia, eso no es válido, eso es un desorden, ahí no hay santidad. No, dejemos de estar inventando cosas que no son, cosas que no se nos ha sido revelada, que no la trajo el Señor, que no la encontramos ni en Mateo, ni en Marco, ni en Lucas, ni en Juan, ni la encontramos en el libro de los Hechos tampoco, la primera iglesia, ni la encontramos en lo que trae el apóstol Pablo a los consejos de las iglesias. No le añadamos a esto, no le pongamos más, no queramos nosotros añadir cosas que no existen a la rutina del evangelio, que fue suficiente el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, Efesios 1:7 también, ahí está la cita de Apocalipsis 7 como confirmación. Vamos a leerlo, Apocalipsis 10:7. Es una confirmación de lo que Pablo le está diciendo aquí a los corintios, que al toque de la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Apocalipsis 17 confirma ese toque de trompeta. Oiga, dice el versículo 7 de Apocalipsis 10, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, ¿se recuerdan que hablaba ahorita? Que comencé el versículo 51 de Primera de Corintios 15, 51, que Pablo decía, aquí les digo un misterio, aquí les digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al toque de la final trompeta, los muertos resucitarán y todos seremos transformados. Entonces aquí en Apocalipsis 17
en la revelación que se le dio a Juan, se está viendo ese momento en el que al toque de esa final trompeta dicen, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se consumará. Y vamos a ver ahora cuál es ese misterio de Dios. Se manifestará en toda su plenitud el misterio de Dios. Vámonos ahí a Efesios 1:7. Por favor, no me interrumpan. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y sigo hasta el 10, que hizo a su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Sigue hablando del misterio de Dios que habla el Apocalipsis, de reunir. ¿Cuál es el misterio? ¿En qué consiste este misterio de Dios? Óigalo bien, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Yo bien? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y aquí es donde dice Apocalipsis que en el cumplimiento de los tiempos, cuando el séptimo ángel toque la final trompeta, se consumará el misterio de Dios. Este misterio de reunir todas las cosas, hacer una sola cosa de todo en Cristo. Eso refiriéndose a los herederos de Abraham, sanguíneos, y a los herederos espirituales, a los que no éramos pueblo, unido ahora a ser un solo pueblo, a los que eran hebreos y a los que éramos gentiles, a los que éramos ya tenidos como por nos dio herencia junto con los santos. En eso consiste el misterio de Dios. Así que lo que están reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y leo el 13 y el 14, de ahí mismo Efesios 1. En él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es el ancla, que es la cuerda, es la cadena que ata ese barco a la roca, que es las arras. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces el misterio de Dios es este. Tú no te lo merecías, pero te lo dieron. El misterio de Dios es que no había esperanza para el ser humano, pero Él se hizo hombre y nos dio esperanza. El misterio es que Él hizo un pacto con un pueblo descendiente de Abraham y que no estaban incluidos los que no eran de ese pueblo, pero que al hacerse hombre y entregarse como sacrificio vivo, unió a los que no eran con los que eran y hizo de todos un solo pueblo y formó de todos a una familia para sí mismo. Entonces, termino leyendo Efesios 2:12. Efesios 2:12 hasta el 16. En aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz,
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria a Dios. Y el 19 al 20 dice, así que ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Alguien le da gloria a Dios? Usted es conciudadano de los santos y usted es miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Lo ve ahí? Las dos patas del ancla. ¿Usted lo vio ahí? Mediante la parte central, ¿cómo se llamaba? La caña central que es Jesucristo, pero edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, las dos patas del ancla, siendo la principal piedra o la caña central, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, el edificio es el barco, va creciendo para ser templo santo en el Señor. ¿Oyeron? Así que nosotros no somos extranjeros, extraños. Somos hijos, somos herederos. ¿Eso lo creíste? Eso es parte de la promesa. Tú la creíste, la recibiste con fe, de verdad te estás convencido, pues que nada te mueva. Recuerda que anclar es mantener firme tu posición. Anclarse, fijarse ahí, es mantener firme tu creencia, tu fe, tu posición, lo que tú creíste, lo que recibiste, lo que aceptaste, manténlo firme. Revisa a ver si ha habido dudas en ti. Revisa a ver si tienes que hacer que esa ancla profundice en la roca, que llegue más profunda, que no se quede por arribita, para que ninguna tormenta mueva tu barco, para que ninguna tormenta te lleve de aquí para allá, oyendo y creyendo todo lo que otros dicen. Hay personas que, cristianas, entre comillas, te van quizás a echar mano en estos últimos tiempos para discutir contigo lo que tú crees, siendo ellos mismos creyentes, entre comillas, y van a querer desafiarte a practicar cosas que para la fe no tienen sentido, porque nadie le puede añadir al sacrificio de Cristo. Nadie puede añadirle a este sacrificio de tanto peso y de tanta firmeza. Nadie puede añadirle, o sea, que no fue suficiente el sacrificio de Cristo y que ahora ustedes se van a perder porque ustedes no están haciendo tal y tal cosa. No, el sacrificio de Cristo fue suficiente. A mí lo que me toca es creerlo y aceptarlo y mantenerme en obediencia y mantener fe, firme esa fe, para que garantice el cumplimiento de la promesa, que con paciencia yo voy a seguir esperando. Amén. Así que la revelación y la consumación del misterio de Dios es la esperanza del alma, que vimos en Apocalipsis 17 y en Efesios también, Pablo explicándoselo a los corintios, explicándoselo a los efesios en el capítulo 2 y en el capítulo 1. El misterio de Dios. Cristo uniendo de dos pueblos a un solo. Cristo dándole la oportunidad al que no la tenía para que pueda entrar y tener acceso al trono del Padre, al trono de la gracia. Y concluyo diciendo que la esperanza del alma, vamos a ver lo que dice en el capítulo 3, seguimos ahí en Efesios, el 3, 1 al 9. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, óigalo ahí, como antes se lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Que los gentiles, óigalo ahí el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ese es el misterio de Dios, que los gentiles
son también coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén, se nos fue revelado. No hay misterio, ya no hay misterio. El misterio eras tú. Es que tú estabas por ahí apartado de Dios, pero se te dio la oportunidad de volver a conectarte. Así que, ¿cuál es la esperanza, el ancla de nuestra alma? ¿Cuál es la esperanza? ¿Vamos a seguir viviendo una vida de inseguridad? ¿Vamos a seguir viviendo una vida de no me toca nada, una vida de yo ni sé si voy para el cielo? Yo como que no me siento seguro. No podemos seguir viviendo una vida así, porque lo que una vez creíste debe ser tu ancla. Y esa revelación va creciendo de día en día. Esa revelación va creciendo de día en día hasta que alcances la madurez de conocer nuevos niveles de revelación, al que Dios nos va a ir llevando, amén, hasta el cumplimiento de la manifestación total de esta promesa, que seremos benditos, que seremos de bendición y que seremos coherederos junto con Cristo de cada parte de la promesa dada a Abraham. Amén. Aquellos que no eran pueblo, tú y yo, somos pueblo, somos herencia por medio del sacrificio de Jesucristo. Amén. Así que es un detalle que yo sé que no es quizás un conocimiento nuevo el que estamos añadiendo esta noche, pero sí cosas que quizás vamos dejando como en el olvido, cosas que quizás vamos dejando como un poco quietito por ahí, nos sentimos muy conformados, muy cómodos, amén, pero que el Señor quiere que en este tiempo reafirmemos esa posición. Reafirma tu posición. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué se te prometió? ¿Qué te espera? ¿Cuál es tu esperanza? Así que reafirma tu posición. Reafirma tu posición en Cristo. Amén. Dios le bendiga. Vamos a verlo, Wesky, si podemos abrir los micrófonos para que podemos abrir los micrófonos para que así algunos puedan comentar, aportar algún comentario que quieran aportar o qué sé yo. Amén. O alguna pregunta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, Saca ya. amén. Amén. Salúdense. Gloria al Señor. Amén. Amén, amén, amén.